De tal manera, enhorabuena por la victoria. Cuéntanos un poco. Parece muy fundamentada en esos primeros 15 minutos. Luego, claro, evidentemente, cuando no quieres perder lo que tienes, y ahí, por mucho que manda el entrenador, los jugadores son así. Sí, gracias. Partido dificilísimo, o sea, muy complicado. Aún poniéndote por delante nada más empezar el partido, parece una tontería, pero ponerte por delante luego al final, plan de partido que tienes preparado, pues se va un poco al traste y ya es lo que dices tú, que no quieres perder y que ya tienes un botín en el minuto 1 o el minuto 2 y no quieres perderlo, pero creo que nos hemos enfrentado a uno de los mejores equipos o el mejor equipo desde que estoy aquí yo, que ha venido aquí a Ganzábal, ha jugado al fútbol, nos ha sometido a veces. Sí es verdad que nosotros también hemos tenido momentos, es un partido de momentos. Hemos tenido momentos muy buenos en la primera parte, momentos un poco peor, donde hemos sufrido que también hay que valorar al rival. Y en la segunda parte exactamente lo mismo, y es verdad que bueno, luego yo cuando ya va llegando ya el final del partido, pues bueno, ya no quieres perder, te hundes un poco más o te hunden ellos también por la cantidad de jugadores que acumulan, y entonces tienes que meter mucha gente atrás para poder defender esos centros laterales o esas situaciones de gol que podían llegar. Creo que la clave es 3 ocasiones que tuvimos muy claras que podíamos haber cerrado el partido y vivir tranquilo de ello, y al no hacerlo, este es un equipo que te puede ganar en cualquier momento y bueno, de hecho lo han demostrado, nos lo han puesto muy complicado, hemos salvado una situación de gol al final del partido, han tenido situaciones de gol también ellos. El partido se queda en 1-0 y podía haber sido cualquier otro resultado, abultado por un lado, por el otro. Bueno, espero que nos sirva un poco yo creo que de aprendizaje, de saber gestionar también los resultados, y en algunos momentos no lo sabíamos porque rápidamente les entregábamos otra vez el balón a ellos y no éramos capaces, en parte porque nos apretaban y nos robaban, y en parte porque creo que bueno, que igual esa confianza con balón igual no la teníamos porque no queríamos perder, o el resultado era a favor, pero yo creo que era lo que pedía el partido. El partido pedía defender con balón y hacerlos correr y que no tuvieran balón, porque es un equipo peligrosísimo con balón y que sufre sin balón, y de ahí se ha demostrado. Bueno, al final lo resumo en que la suerte también está con nosotros, cosa que antes no teníamos, y bueno, pues hay que aprovecharlo, las dinámicas están para eso y bueno, y hay que seguir y continuar. ¿Qué sensación tienes ahora de mirar la tabla? Tienes con 32 puntos, los unos que es Arriana, los unos que es Rayo Cantabria, pero cada uno de vosotros pues indica una cosa completamente diferente. Es que, si te digo la verdad, sé que tengo 32 puntos, pero no miro nada, porque antes, hablándolo también con el cuerpo técnico, la situación en la que estamos ahora, estos equipos que estamos abajo, ¿de qué nos vale mirar ahora si estás fuera del descenso, si estás en el play-out, si no estás? Aquí lo que vale es, ya lo dije más veces, el 4 de mayo, que es lo que vale. Sí es verdad que no hay que perder comba, hay que ganar partidos. El mirar para los demás también no te sirve para nada si no ganas tú, y entonces, bueno, hoy creo que hemos hecho los deberes, teníamos que ganar, lo hemos hecho, nos hemos metido en 32 puntos y a partir de ahí, pues bueno, nadie sabe hasta dónde tienes que llegar para mantener la categoría, pero vamos a continuar, ¿no? Yo pedía esa continuidad siempre desde que llegué aquí. Cada vez que teníamos una victoria pedí la continuidad de la segunda, no se daba, y ahora pues bueno, tenemos una dinámica buena, el equipo está bien y hay que aprovecharlo. ¿Qué significa para el equipo esto? El sumar la tercera victoria consecutiva en el día de hoy y la tercera victoria consecutiva aquí en Ganzábal también. Terrible, porque era lo que demandábamos siempre, el poder tener una continuidad de resultados. Ya no es cuestión de compromiso, de juego, de actitud, porque creo que el equipo siempre lo ha tenido, pero nos faltaba eso, el tener la continuidad de los resultados. Nos estamos haciendo fuertes en casa, que era algo que teníamos que hacer. Sí es verdad que cuando he venido yo habíamos empezado contra el Deportivo y contra el Bergantiños habíamos perdido, pero creo que hemos recuperado otra vez esa condición de ser un equipo que se deja el alma, de que la gente viene al fútbol y aprieta para que el equipo trabaje hasta el final, como hoy.
y bueno, hay que continuar. Ahora ya, bueno, pensar en el próximo partido de Sarriana, que es un partido importantísimo, puesto que es uno de los equipos implicados también. Y nada, a disfrutar el momento, que nosotros estamos en una situación donde poco podemos disfrutar, pero bueno, creo que se lo merecen los chicos. Una última cosa. Sí. Sobre el estado, ahora viendo que la gente se está volcando económicamente con el club, vosotros y desde el vestuario, desde el cuerpo técnico, ¿cómo lo estáis viendo? La aceptación por parte de la gente, las empresas, ayuntamientos y demás, que se están volcando con el Popular de la Real, Sí, se están volcando con vosotros, con la entidad y con la historia de esta liga. Sí, nosotros estamos implicados en la situación también. Nosotros somos los jugadores, siempre he dicho que nosotros tenemos que estar abstraídos de esta situación y lo estamos. Nosotros venimos a entrenar, no hay ningún comentario, no hay nada, la gente solamente mira lo deportivo, pero claro, cuando lees y ves que la gente está apoyando, no solamente la gente de aquí, sino gente de Asturias, gente de toda España, deportistas que se están volcando con el Unión Popular, pues bueno, pues es de agradecer y bueno, esperemos que nosotros desde lo que podemos hacer, que es en lo deportivo, pues nada, poder eso, que la gente esté feliz y que esté orgullosa del equipo que tiene también. En relación a lo que dice Fer, creo que todo suma, ¿no? También lo deportivo por un lado, lo económico por el otro, y que, bueno, van en esa situación que de momento, como digo, viene el viento a favor. Esperemos que siga. Sí, ojalá venga el viento a favor por todos los sitios, ¿no? Pero ya te digo que nosotros tenemos que mirar lo deportivo, en lo otro no podemos hacer nada, lo que respecta a lo que es la plantilla de jugadores, cuerpo técnico, y trabajar y asumir que el reto que nos hemos planteado, yo en lo individual y en lo colectivo con ellos, sacarlo adelante y hacer feliz a mucha gente que ahora pues igual no está disfrutando por el tema económico.